Les habla y saluda Sin Mentiras. Muchas gracias por participar. En este video quiero hablarte, quiero explicarte, quiero contarte cómo fue abandonada y olvidada en Miami la madre de Oscar Pérez, ese comando opositor del 6CPC. Este es un reportaje que hizo recientemente de Miami Herald. Realmente estoy en la calle, se puede decir que yo prácticamente estoy en la calle porque yo no tengo nada, no tengo absolutamente nada, no tengo dónde vivir, no tengo nada. El apoyo que me han dado, sí, el gobierno, la ayuda con lo del asilo y lo médico y lo de alimentación, claro, pero no tengo lo principal, que es una vivienda. Y para todos aquellos latinoamericanos que nos siguen en nuestro canal, quiero decir lo siguiente, quiero informar lo siguiente. Oscar Pérez se levantó en armas contra el gobierno de Venezuela, atacó puestos militares, baleó desde un helicóptero un preescolar del TCJ, robó armamentos, durante meses mantuvo en zozobra a las autoridades, fue convertido en héroe por medios, por redes sociales, por gobierno interino. Ha sido una de las mayores operaciones psicológicas de marketing político y publicitario de los últimos tiempos, el caso de Oscar Pérez. Convertido por la extrema derecha, por los sectores que tienen plata en Venezuela, en un ariete para arrastrar a nuestro pueblo a la espiral de violencia, a la lucha entre ciudadanos. Finalmente fue abatido por las autoridades. Su madre siempre lo respaldó en sus acciones. Primero huyó a México, su madre, Aminta Pérez. De allí entró clandestina al país del norte, donde fue apresada, le pusieron grilletes, la pasó mal en cárceles y albergues para migrantes. De allí salió libre para ser utilizada como bandera política, para lanzar feroz campaña contra Venezuela por sectores del interino, por sectores extremos, para invadir a Venezuela. Ella apoyó las sanciones, prácticamente se conectó con gobiernos extranjeros para llenar de sangre y violencia a nuestro territorio. Hoy, señoras y señores, amigos de Latinoamérica, Aminta Pérez vive prácticamente de la indigencia, en la indigencia, de la caridad. Tuvo un infarto, le apareció una enfermedad incurable, no ha conseguido estabilidad, ni trabajo, ni casa. El sueño americano que le diseñaron a la señora Aminta Pérez ha sido toda una fantasía. Vive en albergues y a veces en casas de amigos, de forma temporal, arrimada. Fue abandonada por Guaidó y por los sectores extremistas que la endiosaron en su momento, que la utilizaron. Hoy clama por su ayuda y dice sentirse defraudada, utilizada y abandonada. Tal como pasó, amigos de Latinoamérica, con los militares que se fueron a Cúcuta, con los mercenarios que atacaron la operación Macuto, como muchos estudiantes, como muchos venezolanos que fueron utilizados por estos antivenezolanos, por sectores extremistas que les mintieron y que luego de ver frustrados sus planes, abandonados. Muchos de ellos viven tranquilos en el exterior ganando la plata por haber convertido una franquicia el tema político en Venezuela. Abandonados, como la señora Pérez, tipo condón. Yo quiero que ahora ustedes, latinoamericanos, venezolanos, me dejen sus puntos de vista, sus comentarios, porque yo sé que en este canal hay chavistas, antichavistas e independientes.
más allá de la lectura que cada cual tenga, díganme, ¿por qué los sectores que dijeron que venían a suplantar al gobierno de Venezuela y que iban a ser diferentes, se han comportado de la peor manera con muchos venezolanos, migrantes, y como este es el caso de la señora Aminta Pérez, que hasta el mismo Trump le levantó la mano como una heroína del movimiento Resistencia de Venezuela? Te dejo este video hasta aquí para que ahora tú mandes tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.